En esta ocasión vamos a empezar a trabajar el producto vectorial. Ya se vio en una sesión anterior que usted puede sumar y puede restar vectores. Incluso lo puede multiplicar por un escalar diferente de cero, ¿verdad? Pero ¿cómo es ahora el producto entre vectores? Resulta que el producto entre vectores forma dos formas, perdón. Entonces, el primero es el llamado producto punto, llamado producto punto, ¿verdad? O también llamado producto interno. Y por el otro lado está el llamado producto cruz, o también llamado producto externo. Esto es otra sesión que se trabajará más adelante. Vamos a trabajar con el producto punto o producto interno. Tengan mucho cuidado de la notación de este producto porque es completamente diferente a este. Entonces vamos al producto punto. ¿Cuál es la definición? Entonces la definición del producto punto, tenemos dos vectores, ¿verdad? Vamos a llamar vector U al vector de coordenadas x1, y1. Y vamos a tener el vector B de coordenadas x2, y2. Obviamente estamos hablando en R2. Vamos a definir las dos cosas, en R2 y en R3, porque es exactamente lo mismo. Resulta que el producto punto me da entre dos vectores, siempre me va a dar un escalar, a diferencia de la suma o de la resta, que si tú sumas o restas dos vectores te va a dar otro vector. Acá, cuando haces el producto punto entre dos vectores, te resulta un escalar, es decir, te va a dar un número. Entonces, ¿cómo se define? La definición es que dice U.P. Aquí no puedes colocar un por, una X, porque si colocas una X ya es el producto cruz. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Producto punto, ¿verdad? U.B lo puede llamar, es igual al producto de la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector, ¿verdad? Entonces usted dice que esto es x1 multiplicado por x2 más y1 multiplicado por y2. Esta es la definición del vector en R2. Esta. Si el vector estuviera en R3, vamos a hacer la salvedad. Para R3, entonces, si usted tiene, por ejemplo, el mismo vector U, pero ahora va a tener coordenadas x1, y1, z1. Y el vector B va a tener coordenadas x2, y2, z2. Esto es en R3. El producto punto, ¿verdad? U.B en R3 también será un escalar que es igual a x1 multiplicado por x2 más y1 multiplicado por y2 más z1 multiplicado por z2. Es decir, la suma de las multiplicaciones de sus componentes. Esto sería en R3. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos, vamos a R2, lo devolvemos aquí. Tenemos el vector U que tiene coordenadas menos 2,4. Y tenemos el vector B que tiene coordenadas 8,3. Listo. Vamos a hallar el producto punto. Entonces el producto punto usted dice U.B es igual a menos 2 multiplicado por 8 más 4 multiplicado por 3. Fácil, ¿no? Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Entonces aquí me da menos 2 por 8 que me da menos 16, sumado con 4 por 3 que me da 12. Por lo tanto, el producto punto entre U y B, ¿cuánto es menos 16 más 12? Me daría menos 4.
¿Vio? Me resulta dando un escalar. Eso en el caso que sea R2. Si es en R3, veamos, entonces en R3 sería, vamos a tener el vector U que tiene coordenadas 2, 4 y 6. Y tenemos el vector B que tiene coordenadas 8, 10 y 12. Esas son las coordenadas de nuestros dos vectores en R3. Entonces, listo. U.B sería igual. Entonces usted dice que esto es 2 multiplicado por 8. Más segunda con segunda, 4 multiplicado por 10. Más tercera con tercera, 6 multiplicado por 12. Entonces aquí tenemos que 2 por 8 que me da 16. Lo sumo con 4 por 10 que me da 40. Y lo sumo con 6 por 12 que me da 72. ¿Verdad? Entonces solucionamos la suma y obtenemos que U.B efectivamente me da 40 más 70 me da 110, más 10 me da 120, más 6 126, más 2 128. Entonces U.B es 128. Esa es la forma de encontrar el producto punto entre dos vectores. Ahora vamos a utilizar el producto punto para poder encontrar el ángulo que se forma entre los dos vectores, ¿verdad? Que funciona tanto para R2 como para R3. Miremos. Muy bien, vamos a aprovechar la definición del producto punto para encontrar el ángulo entre dos vectores. Aquí le tengo dibujado uno en dos dimensiones. Entonces decimos que este rojito es el vector U y que este azulito es el vector B. Vamos a hallar ese ángulo θ entre ellos dos. Aprovechando la definición de producto punto, entonces la definición del ángulo entre dos vectores dice así, que nosotros tenemos dos vectores U y B, ya sea en R2 o ya sea en R3, entonces usted define, ya vimos el producto punto como la suma de las dos componentes, del producto de las dos componentes, ¿verdad? Pero el producto punto también se define así, U.B es igual a la norma del vector U multiplicado por la norma del vector B multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. De esta ecuación que tenemos ahí, lo que nosotros necesitamos es encontrar el coseno de θ. Por lo tanto, nosotros no nos interesa ahora mismo el producto punto porque ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Nos interesa es este ángulo. Por lo tanto, de aquí, de esta ecuación, obtenemos que el coseno de θ es igual. Esto que está multiplicando inmediatamente pasa a dividir. Entonces el coseno de θ es igual a U.B sobre norma de U multiplicada por la norma de B. Y esta es la forma, ¿verdad? Esta es la forma para encontrar el ángulo entre los dos vectores. Quiere decir que va a depender de las definiciones que teníamos anteriormente, va a depender de la norma y va a depender del producto punto. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Con un ejemplo fácil. Entonces vamos a suponer que este ángulo vamos a hallarlo. Tenemos dos unidades y este es -1. O sea que este vector P de nosotros que está representado con este punto C tiene coordenadas 2, -1. Y este vector tiene 1, 2 y este tiene 1, 2 y 3. Este tiene coordenadas 2, 3. Vamos a hallar el ángulo entre esos dos vectores. Para hallar el ángulo entre esos dos vectores, ¿qué necesitamos? Necesitamos el producto punto y necesitamos sus normas, ¿verdad? Entonces comencemos por el producto punto. U.B es igual a 2 multiplicado por 2. 2 multiplicado por 2 más 3 multiplicado por -1. 3 multiplicado por -1. Entonces aquí obtengo que 2 por 2 que me da 4 más 3 por -1 que me da
menos 3. Y 4 más menos 3 que me da 1. Ya tengo que el producto punto me da 1. Ahora debo tener la norma de U. Vamos a encontrar la norma de U, que es este vector. Entonces esto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto es igual a raíz cuadrada de 4, 3 al cuadrado que me da 9. O sea que la norma de U es la raíz cuadrada de 13. Recuerde que nos sirve más así como raíz. Norma del vector B. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Tenga cuidado con ese negativo y que la raíz debe cubrir toda la operación. Esto es raíz cuadrada de 4 más 1. Y esto es raíz cuadrada de 5. Bueno, ya tenemos todo. Tenemos el producto punto, tenemos la norma de U y tenemos la norma de B. Entonces ahora nos toca aplicar esta fórmula. Veamos cómo queda. Entonces la fórmula a usar es esta, ¿verdad? Ya teníamos que, vamos a recordar, teníamos que U punto B nos dio 1. Teníamos que, o tenemos más bien, que la norma de U es la raíz cuadrada de 13. Y la norma de B me dio raíz cuadrada de 5. Listo. Entonces, usted aquí dice, vayamos a la fórmula. La fórmula entonces usted dice que coseno de teta es igual U punto B, 1. Sobre norma de U, raíz de 13, por norma de B, raíz de 5. Para que usted no tenga dos raíces, ¿verdad? Usted puede decir que esto es 1 sobre, como la propiedad de los radicales, usted multiplica 13 por 5 que le da 5 por 3, 15 y va 1, 65, ¿no? Raíz cuadrada de 65. Y ahí va a ser más cómodo para usted con una sola raíz. Entonces ya, si tenemos que coseno de teta es igual a 1 sobre raíz de 65, entonces decimos que teta es igual a coseno a la menos 1 de 1 sobre la raíz de 65. Listo. Para hacer esto no podemos hacerlo manualmente, por lo tanto recurrimos a nuestra calculadora, ¿verdad? Vamos a darla aquí. Ahí está. Entonces usted presiona Shift, coseno, y ahí le aparece coseno a la menos 1 de 1 entre la raíz de 65. Cierras el paréntesis, presionas igual y el ángulo es de 82,87 grados. Es decir, si usted lo quiere más elegante, entonces el ángulo θ, presiona la tecla de grados, minutos y segundos y ahí obtiene que es 82 grados, 52 minutos, 29,94 segundos. Y esa es la forma de hallar el ángulo entre dos vectores en el caso de R2. Entonces, miremos ahora un caso del ángulo entre dos vectores, pero que están ubicados en R3. Vamos a suponer que tenemos estos dos vectores en R3, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar el ángulo que se forma entre ellos dos. La gráfica no es necesaria, pero sí es bueno practicar cómo se grafican vectores en R3. Entonces, lo primero que hay que dibujar es el plano. Mira que necesitamos la parte negativa de X y la parte negativa de Y también. Z solamente la parte positiva. Entonces, al dibujar el plano nos queda de la siguiente manera. Este sería nuestro plano tridimensional. Entonces vamos a ubicar el vector 1, 2, 3. Entonces 1 para X sería una unidad para X. 2 unidades para Y. 2 unidades para Y. Una unidad para X. Entonces ubicamos X, Y. Entonces trazamos una paralela
al eje de las Y, mire, hasta aquí, por el 1, exactamente por el 1, una paralela ahí. Ahora hacemos una paralela al eje de la Y, perdón, al eje de las X hasta el punto 2. Cosa de que encontremos nuestra intersección. Este punto es de intersección. Ahora vamos a subir 3 unidades para Z. Entonces, paralelo al eje Z, como es positivo, vamos hacia arriba. Una paralela aquí. Entonces, subimos 1, 2 y 3 unidades y nos queda este vector. Bueno, aquí no se ve mucho porque está coincidiendo con el eje, pero esa es la idea. Este es nuestro vector U. Ahora vamos a indicar nuestro vector B. Entonces nuestro vector B dice menos 4 para el eje de las X. Entonces 1, 2, 3 y 4. Este es menos 4. Menos 5 para Y, para la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 5 para Y. Entonces trazo una paralela, mire cómo coloco la regla, una paralela a todo el eje de las X en el punto 5. Entonces ahí está mi paralela. Ahora cojo el eje de el 4, pero con el eje Y, mire, paralelo aquí al eje Y, paralelo, 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 hasta llegar a la marca del 4. Aquí está. Entonces este sería mi punto en el caso tal que fuera para 2 dimensiones, pero ahora debo subir 6 unidades. Entonces tomo aquí, mire esto, y lo trazo paralelo al eje Z. Aquí está, y subo. Entonces voy a subir 6 unidades: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este sería el punto. Y vamos a trazarlo ahí con otro color. Entonces ese es mi vector. Mire cómo se ve de bonito. ¿Sí ven? 3 dimensiones. Entonces nosotros vamos a encontrar este ángulo que se forma entre ellos dos. ¿Listo? Para eso vamos parte por parte. La primera parte es encontrar el producto punto entre ellos dos. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces U punto B. U punto B. Recuerde que es la multiplicación de componente a componente. 1 multiplicado con menos 4 más 2 multiplicado con menos 5 más 3 multiplicado por 6. Entonces 1 por menos 4, que me da menos 4, lo vas a sumar con menos 10 y eso lo vas a sumar con 18. Menos 4 más menos 10 me da menos 14 y menos 14 más 18 me da 4. Entonces obtenemos que el producto punto entre esos dos vectores es 4. Listo, ya tenemos el producto punto. Ahora debemos encontrar la norma de cada uno de ellos. Norma de U. Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada de 1 más 4 más 9. O sea que ya tengo que la norma de U es igual a la raíz cuadrada de 9, 10, 14. Ya tengo ese dato. Ahora voy a hallar la norma de B. Mire que el ejercicio es muy sencillo, simplemente es seguir los pasos y seguir las fórmulas. Norma de B es raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Verdad?
Esto es raíz cuadrada de 16 más 25 más 36. O sea que tenemos que la norma de B es igual a la raíz de 77. Y listo, tenemos la segunda norma. Y entonces decimos que coseno de teta es igual a producto punto, que es 4, sobre la multiplicación de las normas. Raíz de 14 por raíz de 77. ¿Verdad? Entonces obtenemos que coseno de teta es igual a 4 sobre la raíz de 1078, que es la multiplicación de 14 por 77. Listo, entonces teta es igual, ya sabemos que es coseno a la menos 1 de esto, ¿verdad? Entonces vayamos aquí. Entonces teta es igual a shift coseno de 4 entre la raíz de 1078. Cierro, presiono igual. Ahí está. El ángulo que forman esos dos vectores de 83.00 grados. Si lo convertimos a grados, minutos y segundos, obtenemos que el ángulo teta formado por esos dos vectores es de 83 grados, 0 minutos, 8,39 segundos. Y esta es la forma de encontrar el ángulo entre dos vectores cuando es 3 dimensiones. Me gusta mucho cómo queda el dibujito. Si usted tiene una hoja cuadriculada, va a ser mucho más fácil porque usted puede ir contando las unidades con la hoja cuadriculada y el dibujo va a ser más exacto posible. ¿Listo? Al final, entonces, hay una parte de ejercicios que usted debe resolver para seguir practicando.